Universidad del Noreste. Hola maestros, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos de nueva cuenta. En esta ya, la tercera plática de sensibilización en el proyecto internacional UNE-STEAM. Estamos muy contentos de recibirlos el día de hoy en este proyecto que está enfocado en promover las competencias emprendedoras para el desarrollo de la innovación en nuestros estudiantes, la innovación académica en el marco del ecosistema 4.0. Y precisamente en el tema del ecosistema 4.0, el día de hoy tenemos una plática por demás importante con el doctor Hugo Martín Fernández Hernández. Nada más quisiera hacer una aclaración. El día de hoy, la plática o la intervención del día de hoy estaba conformada por dos pláticas. La primera plática era acerca de la metodología STEAM por la doctora Diana Hernández Montoya. Sin embargo, por cuestiones de agenda se ha pospuesto esta actividad, pero no se preocupen, se ha pospuesto para precisamente el día en que comenzamos el taller de habilidades para la creación de recursos educativos con la doctora Laura Isela. Entonces, ahí abre un breve espacio la doctora Laura Isela para poder tener la intervención de la plática con la doctora Diana Hernández Montoya. Por lo tanto, el día de hoy, pues recibiremos al doctor Hugo Fernández Hernández. Quiero agradecerles su presencia a nombre de la Universidad del Noreste, a nombre también de la rectoría del maestro Félix Vallejo, rector de la Universidad del Noreste, y también de la maestra Cristina López Sevilla, vicerrectora académica de la universidad. El día de hoy quisiera presentarles, como les mencioné hace un momento, un poco acerca de la trayectoria del currículum vitae que tiene el doctor Hugo Martín Fernández Hernández. Él, pues, es ingeniero industrial de profesión en electrónica por el Instituto Tecnológico de Veracruz. Es titulado por desempeño académico con maestría en administración y maestría en redes y telecomunicaciones en la Universidad Cristóbal Colón. Tiene también un doctorado en tecnologías de información y análisis de decisiones magna cum laude con mención honorífica en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Su experiencia académica y docente, en esta experiencia académica y docente le respaldan diferentes posiciones que ha tenido en la Universidad de Cristóbal Colón, como coordinador de maestrías en áreas exactas, director de licenciaturas en sistemas computacionales e ingenierías en telecomunicaciones. Ha sido también director general académico de la Universidad Cristóbal Colón y también coordinador de la incubadora de empresas y programas de líderes emprendedores. De ahí, pues, este apego, esta significación que tiene con base a su formación profesional en el tema del ecosistema 4.0 para la promoción del emprendedurismo. Su experiencia docente se ha enfocado especialmente a ser catedrático de licenciatura, maestría y doctorado desde el año 84 a la fecha, especialmente en la Universidad Cristóbal Colón. Y bueno, sus certificaciones, sus diplomados han pues ha permeado, ha formado, ¿no?, su estructura como docente a través de diferentes diplomados y certificaciones, como el programa de efectividad gerencial por el Instituto de Capacitación de Mandos Intermedios, diplomado formación gerencial para MIPYMES, adaptado para el programa de Harvard Management Mentor. También ha contado con certificación en la norma Conocer, nivel 5 en consultoría general. Tiene además también certificación con Google AdWords, con conceptos básicos de publicidad y conocimientos avanzados sobre publicidad gráfica. Es acreditado también como consultor en el Sistema Nacional de Consultores PYME de la Secretaría de Economía. Cuenta también con certificación en la norma Conocer, de nivel 3 para la impartición de cursos de capacitación presenciales. Tiene también un certificado como capacitador en el Cisco Entrepreneur Institute por Latinoamérica sin brecha digital y tiene también un taller de gestión socioeconómica de las empresas y las organizaciones. El doctor Hugo Martín Fernández Hernández actualmente funge como director de la División de Ingenierías de Arquitectura y Actuaría en la Universidad Cristóbal Colón. Y es quien nos acompaña el día de hoy con su plática que está enfocada en el tema de ecosistema 4.0 en este proyecto internacional UNESTEAM, que realiza una alianza a la Universidad del Noreste con la Cátedra UNESCO
Quisiera también aprovechar la posibilidad, estuve buscando por aquí si se encuentra el maestro Esteban Vázquez, por ahí estaba confirmando su presencia. Al parecer no, pero bueno, doctor Hugo, quisiera pues cederle la palabra para que pueda empezar con su ponencia. Muchas gracias por su compañía y bueno, adelante maestro. Buenos días a todos. Primero que nada quisiera confirmar si me están escuchando bien, si me pueden poner ahí en el chat un 5, si me están escuchando todos bien. Viene muy a modo con lo que tiene que ver la plática, ¿no? Lo que es el ecosistema 4.0 y las nuevas formas de interacción y de comunicación. Entonces, a veces son esos pequeños detalles los que la hacen efectiva. Bueno, voy a compartir mi presentación. Y también si me pueden confirmar si la están ya viendo. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Fíjense que ahorita que en la presentación se mencionaba que se cambia el orden de las pláticas y que la plática importantísima de la metodología STEAM se va a dar después. Creo que finalmente fue una coincidencia afortunada porque lo que hoy vamos a ver, creo, es mi intención, es mi deseo que les dé una perspectiva de todo el ecosistema y que entonces veamos qué función juega dentro del abordaje y la conceptualización de un ecosistema los fundamentos epistémicos. Aquí la metodología STEM está funcionando como una referencia epistemológica de cómo vamos a generar las interacciones entre profesores y alumnos y con esto generar aprendizaje y conocimiento. Así que yo creo que viene bien. Vamos a empezar por lo básico. Bueno, si vamos a hablar de ecosistemas, vamos a entender a qué se refiere el término, porque como que ya es un término de uso común, pero hay pequeños detalles que nos pueden ser muy, muy útiles y muy ilustrativos de cómo le damos forma a través de los medios digitales, los medios tecnológicos, que es lo que ahora le hemos puesto como 4.0. Entonces vamos a hablar en general de los ecosistemas, en particular de los sistemas y sus características, porque esto juega un papel muy importante en la conceptualización, la abstracción de qué es un ecosistema digital y entonces cómo a través del enfoque sistémico y sobre todo del abordaje sistémico podemos allegarnos una herramienta muy, muy útil para fines de definición, de diseño y de gestión de los ecosistemas digitales 4.0 en los que estamos inmersos todas las instituciones educativas. Bueno, empecemos entonces por lo básico. ¿Qué es esto de un ecosistema? Pues vámonos a las raíces. Se denomina ecosistema al conjunto de organismos vivos, en término técnico es biocenosis, y empezamos aquí con las partes importantes que hay que entender, que se relacionan entre sí en función del medio físico en el que se desarrolla. Entonces aquí, tres conceptos importantes en una primera aproximación a qué es un ecosistema. Lo conforman organismos vivos. Lo más importante de ese ecosistema es cómo se relacionan entre sí estos organismos vivos, y esta relación entre sí de los organismos vivos tiene que ver con el medio físico en el que se desarrollan. En el término original, pues estamos hablando de la naturaleza. En el término digital, pues estamos hablando de todo un ambiente mediado por tecnología. Y el segundo párrafo también tiene un significado especial. Dice, las características de cada ecosistema condicionan el tipo de vida que se desarrolla en cada entorno. Entonces, las características que cada institución le demos a nuestro ecosistema va a determinar o condicionar las relaciones entre los diferentes elementos que integran el ecosistema, que no es nada más profesores y alumnos, hay más elementos cuando hablamos ya de la parte digital.
El concepto, simplemente como cultura, fue acuñado por el botánico Arthur Roy Clapman, allá en la década de los 30. Y pues el significado etimológico viene del griego oikos, que significa casa, entendido en este concepto como contexto, más bien como entorno o lugar, y la palabra sistema. Entonces, la unión de estas dos cuestiones pues, nos va a dar un mejor entendimiento. Por lo tanto, hablamos de una unidad compuesta donde hay, este término es básico para lo que sigue, organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Lo fascinante, lo interesante cuando ya empecemos a hablar de ecosistemas digitales es que hay otros elementos tecnológicos que se integran en esta relación interdependiente, ¿sí? Entonces, los ecosistemas, y por eso el nombre, suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. Entonces, yo creo que esa es la principal aportación que le hace la teoría de sistemas, el enfoque sistémico y el abordaje sistémico. Esta parte de la interdependencia de los elementos que la conforman. Una vez que hemos definido a qué nos referimos como un ecosistema, ahondemos un poquito más en lo que es un sistema. Fíjense que muchas veces a lo largo de mi experiencia como profesor, sobre todo en los últimos años, siempre que hablamos de sistemas, pregunto a mis alumnos o al público con el que estoy, ¿cómo lo definen? ¿Sí? Todo mundo se acuerda que es un conjunto de elementos, pero donde a veces tenemos trabajo en identificar es en las interrelaciones que se dan entre estos elementos para que puedan funcionar como un todo, ¿sí? Parte del enfoque sistémico y del abordaje sistémico es que podemos estudiar cada uno de los elementos del sistema, cada uno en particular, pero es insuficiente si no después estudiamos cómo estos elementos se relacionan con los demás para formar un todo. Y aquí el ejemplo del coche es muy claro, ¿no? Hay un subsistema de transmisión, hay un subsistema eléctrico, hay un subsistema mecánico, hay un subsistema de suspensión, etcétera, ¿no? Todos estos subsistemas integran el automóvil. Todos los subsistemas trabajan para que el automóvil funcione como debe de funcionar. ¿Qué pasa si alguno de estos subsistemas empieza a fallar? Pues empieza a fallar el coche completo. No arranca, no se mueve, se calienta, etcétera, ¿no? Entonces, si bien podemos estudiar por separado cada elemento, es muy importante que entendamos cómo cada uno de los elementos o subsistemas pueden integrarse para lograr un funcionamiento como un todo, ¿sí? Simplemente también por cultura, la palabra sistema proviene primero del latín y después del griego, pero el significado es muy importante. Unión de cosas de manera organizada. Este es el elemento distintivo. ¿Cómo vamos a organizar las cosas? Eso significa, y es un primer aprendizaje del enfoque sistémico aplicado a los ecosistemas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, una primera aproximación es que los mismos elementos pueden darnos múltiples organizaciones. Entonces, además de elegir y considerar los elementos que conforman el ecosistema, también tenemos que visualizar, entender y proponer de qué manera los vamos a integrar como elementos interdependientes. Y entonces toma particular importancia estas características. No es suficiente con saber la definición si no identificamos estas características de cualquier sistema, más en los ecosistemas digitales 4.0. Una primera característica se llama globalidad, es decir, lo que ya había mencionado. Las partes de un sistema deben ser comprendidas como una unidad y deben ser tratadas como un todo, ¿sí? Si yo no entiendo todos los subsistemas del coche y todos los mantengo funcionando, el coche en algún momento va a dejar de funcionar, ¿sí? La jerarquía, además de que todos los elementos se integran como un todo, aún así podemos jerarquizar los elementos.
Esta es una de las grandes aportaciones de la teoría de sistemas para el entendimiento, sobre todo de sistemas complejos. Y créanme, el ecosistema digital 4.0 es un sistema sumamente complejo. Entonces, ¿cómo lidiamos, auxiliados de la teoría de sistemas, cómo lidiamos con la complejidad? Bueno, pues subdividimos el sistema en subsistemas. Y si uno de los subsistemas sigue siendo muy complejo, los subdividimos y creamos subsistemas. Y si alguno de ellos sigue siendo muy complejo para entenderlo, lo podemos dividir en subsistemas. Hasta que lidiemos con un sistema o subsistema con el cual podamos trabajar de una manera más simple y más sencilla. Pero a pesar de estas subdivisiones, se conserva una jerarquía de cómo están integrados entre sí y sobre todo cómo se relacionan entre sí para formar este todo. Y una tercera característica inicial es la transformación. Y esta es también, entenderla es un elemento importante en la gestión de los sistemas basados en ecosistemas digitales, ¿sí? Es decir, el sistema en el desarrollo del tiempo y en su funcionamiento persigue llegar a un objetivo transformándose. ¿Y cómo se transforma un sistema? Pues sus entradas tienen que ser transformadas en salidas. Esta visión en un ecosistema digital es bien importante, porque la entrada será información y la salida debería de ser conocimiento, competencias, comportamientos, decisiones, es decir, individuos y elementos transformados. Y es aquí lo muy interesante. No nada más buscamos la transformación del alumno. Nosotros como docentes también nos tenemos que transformar. Y los demás elementos tecnológicos que integran el ecosistema también se tienen que transformar. Y de esta manera, pues podemos lograr en esta transformación que se alcancen los objetivos del sistema. Las dos características siguientes también son bien importantes. La relación simbiótica y sinergética. Las dos son importantes. La simbiótica, dentro de las interdependencias, de las relaciones entre los elementos o subsistemas, a veces la relación se da en una sola dirección. Casi siempre en los primeros semestres de una carrera, primer semestre, casi siempre la relación simbiótica es unidireccional, mucho del profesor al alumno. Pero lo que vamos buscando es que conforme el alumno va progresando, se va desarrollando, pues se convierte en algo bidireccional, donde ambos se necesitan mutuamente, ¿sí? Entonces hay que cuidar cómo se dan estas relaciones simbióticas entre los diferentes elementos que constituyen un sistema. Y esta segunda también es muy importante, la relación sinergética, que se da cuando las partes trabajan en forma conjunta, llegando a resultados diferentes. Esta es una propiedad importantísima. Generación de sinergia. El todo es mucho más que la suma de sus partes. Lo que el sistema obtiene siempre debe de ser mejor o mayor que lo que hubieran tenido los elementos trabajando de manera individual. El trabajo en equipo, muy común entre nuestros estudiantes, debería de funcionar como un sistema y generar sinergia. Es decir, que el proyecto, el trabajo, el producto que obtenga ese equipo de trabajo sea mucho mejor que el que hubieran obtenido cada uno de ellos trabajando de manera individual, ¿sí? Entonces, relaciones simbióticas de necesidad mutua y relaciones sinergéticas para generar propiedades nuevas, productos nuevos, características nuevas que no se tienen en ninguna de las partes trabajando solas. Pero también hay que considerar estas dos características siguientes. La retroalimentación. Esto hay que cuidarlo muchísimo. Y aquí es donde están jugando un papel importantísimo las tecnologías. Ahora podemos tener en la relación entre profesores y alumnos, pues la posibilidad de la interactividad que dan muchas plataformas y la posibilidad de que sea a veces en tiempo real o a veces en cortos tiempos.
Entonces, tenemos que también considerar que un sistema debe de tener un proceso de retroalimentación que lo haga, gestionar el proceso, tomar las acciones de control y siempre dirigirse hacia su objetivo, hacia sus fines, hacia sus metas. Pero, ojo con esta otra característica que a veces se nos olvida, la entropía, ¿sí? Los sistemas en su funcionamiento, y esto es de todos los sistemas, se empiezan a degradar. Si no hay esta retroalimentación, si no hay este rehacer las relaciones, si no hay una regeneración de sus elementos, la entropía, el desorden, el desgaste puede generar un colapso en el sistema. Entonces, también tenemos que regular esta entropía. Finalmente, dos características finales de los sistemas son la homeostasis, es decir, el sistema debe de buscar su equilibrio dinámico, siempre logrando una adaptabilidad a las fuerzas del ambiente, tanto las internas como las externas, ¿sí? Recordemos que bajo el concepto de sistema y esta división que ya hablé de considerar un sistema formado por subsistemas y si es necesario subsistemas, siempre recordar que un sistema, un ecosistema, tiene un entorno al que le vamos a llamar el suprasistema. Entonces, siempre busca estar en equilibrio con su suprasistema, ¿no? Como pasa en el cuerpo humano. La homeostasis se logra, por ejemplo, uno de los mecanismos de homeostasis del cuerpo humano es regular la temperatura y responderle a los cambios en el entorno. Bueno, pues así los sistemas, los ecosistemas, pues deben de tener mecanismos que permitan conservar el equilibrio o ajustarse a las condiciones a veces cambiantes del entorno. Y la última, la equifinalidad. Esta es también muy interesante, muy importante, la mencionaba yo hace rato. El sistema puede lograr el mismo estado final por diferentes caminos y en otras condiciones iniciales. No hay una sola forma en la que debe de funcionar un ecosistema. Puede haber múltiples, hay que encontrar la mejor. Basado en esto, ya cómo definimos un ecosistema y cómo definimos y establecimos propiedades de los ecosistemas, podemos ahora ya completar una definición de lo que es un ecosistema digital, o también le llamamos el ecosistema 4.0. Entonces, dice que es una articulación dinámica, ¿sí? Siempre está en continua evolución y cambio, sinérgica, que produce propiedades nuevas, emergentes, diferentes de las que producen sus elementos, y que cuando lo hacemos a través de comunidades digitales, donde hay una interconexión, pero sobre todo una interrelación e interdependencia. No es suficiente la interconexión. Muchas veces nos quedamos en la interconexión. Si nada más nos quedamos en la interconexión y no logramos interrelación e interdependencia, no logramos sinergia, ¿sí? Aquí, en este ecosistema, pues ya existen recursos digitales y un ambiente digital que permite esta relación funcional de todos los subsistemas que lo integran, ¿sí? Y que logramos ya identificar los subsistemas o los elementos tecnológicos, como puede ser la infraestructura, las acciones, las transacciones, sus relaciones y el flujo de información. ¿Sí? Entonces, no constituimos un ecosistema digital simplemente teniendo profesores y alumnos y una infraestructura, si no se genera el resto de los elementos de interrelación e interdependencia. ¿Sí? Desde luego sabemos que el cambio tecnológico, y ahí estaríamos hablando del entorno que rodea a las instituciones educativas, pues ha ejercido una influencia enorme sobre la forma en que nos relacionamos las personas, ¿sí? Y pues el entorno educativo, las instituciones educativas, pues no hemos sido ajenas a esta evolución que se está dando en el entorno. Y esto pues ha significado que poco a poco, aunque nos ha costado trabajo, vayamos logrando que los ambientes educativos pues puedan ir incorporando todos estos elementos tecnológicos que se están desarrollando y que nos permiten ya hablar de un ecosistema digital. Dispositivos tecnológicos, aplicaciones móviles,
interacciones, conexiones, contenidos y demás elementos que le dan vida al entorno, al ecosistema, donde lo que vamos buscando, esto es bien importante tenerlo, todo lo anterior tiene sentido si vamos aquí, a la producción y consumo de conocimiento. ¿Sí? Entonces, tan es importante la producción como es importante la forma en que consumen el conocimiento todos los elementos que integran el ecosistema. Y esto se logra a partir de la participación, interacción y necesidades de los individuos que forman parte de ello. El gran problema que teníamos en las clases tradicionales, seguimos teniendo, podemos tener un profesor muy formado pedagógicamente y que trabaje con estilos de aprendizaje y que sea bueno, motivando y demás, pero ¿cómo logro interactuar con las N características diferentes que tengo en mis alumnos? Bueno, pues en un ecosistema digital, la tecnología está jugando un papel muy importante en este sentido, en cómo hemos venido evolucionando en las relaciones, las interacciones y la interdependencia que se genera entre los diferentes subsistemas, ¿no? Sobre todo porque la interacción, la interdependencia se vuelve efectiva a través de la comunicación y de los flujos comunicativos que las tecnologías los han convertido en cosas novedosas. Esta es la característica más importante de las formas de comunicación que hemos logrado a través de la tecnología. Se rompen las coordenadas espacio-temporales. Lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Si hiciéramos un censo ahorita de dónde estamos todos los que estamos participando, pues tendríamos una gran cobertura que hace 25 o 30 años era impensable, ¿sí? Y ya las relaciones temporales pues ya no tienen que ser sincrónicas. Una gran cantidad de relaciones son asincrónicas, ¿sí? Y esto lo hemos logrado a través pues, de la información multimedia, de los materiales multimedia, de la hipertextualidad, pero sobre todo de la interactividad que nos da la tecnología. Y podemos entonces ya formalizar una definición que la tomo de Sabri Krause de qué es un ecosistema digital 4.0, que está definido por el sistema interactivo. Tomamos esta gran propiedad de los sistemas, la interactividad, establecido entre los agentes activos que lo componen. Y aquí viene lo interesantísimo, ¿no? Estos agentes activos que lo componen no son nada más profesores y alumnos. Con esta evolución que está dando la realidad virtual, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, las interfaces hombre-máquina, la inteligencia artificial, etcétera, se están convirtiendo otros entes en agentes activos que no necesariamente son profesores y alumnos, ¿sí? Y el entorno en que se involucran a partir de las actividades comunes. Estos autores, Hasdick y Dillon, conceptualizan al ecosistema como una asociación compleja. Este término complejo es muy importante entenderlo. Por eso el abordaje sistémico es muy útil, porque es la mejor forma de lidiar, le llamaría yo de lidiar con la complejidad. Es una asociación compleja y dinámica en continua transformación de comunidades digitales que están interconectadas, interrelacionadas, son interdependientes y cohabitan en un entorno digital, interactuando como unidades funcionales fusionadas entre sí a través de acciones, información y flujo de las transacciones. Entonces, a mí me parece que esta definición de 4 líneas nos ayuda a entender toda la dimensión y toda la importancia que tienen las comunidades, los ecosistemas digitales. Bueno, como definición es una definición interesante, completa, retadora, pero ahora, pues, ¿cómo lidiamos con ella? ¿Sí? Entonces, esta complejidad, este dinamismo que le han imprimido los medios digitales a los ecosistemas digitales, pues nos están implicando retos enormes para lograr procesos de aprendizaje que
lleven a transformaciones a los actores, no nada más a los alumnos, también a los profesores. Y entonces, ¿cómo logramos aprovechar todo este potencial que tienen las tecnologías y cómo lo aplicamos a un proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr mejores resultados? Bueno, un primer factor es la personalización del aprendizaje. Con estos ecosistemas digitales es posible, ¿sí? El alumno puede tener recursos para su proceso adecuados a su característica, su momento, su experiencia, sus capacidades. Este es uno de los grandes retos que tenemos que lograr en los ecosistemas. ¿Cómo personalizamos el aprendizaje? ¿Sí? Y esto proviene del hecho de que los ecosistemas digitales permiten una visualización de las interacciones. Este es otro elemento clave que todavía no estamos aprovechando. Nos hemos concentrado mucho en los materiales y en las formas de acceso. Pero ¿qué pasa con todos estos procesos de interacción entre profesores, alumnos, profesores y materiales, alumnos y materiales? Generan mucha información en sus interacciones que nos puede ayudar a ese elemento transformador de retroalimentación que nos permitan lograr sistemas con propiedades de autoorganización, escalabilidad y sobre todo sostenibilidad. El uso de esta información que se genera a través de las interacciones nos puede permitir esta personalización del aprendizaje, pero también nos puede permitir generar nuevo conocimiento. Aquí es donde, por ejemplo, la inteligencia artificial pues va a jugar un papel importantísimo. Ya hay algoritmos y formas de inteligencia artificial que analizan estas transacciones, es decir, esta forma de interacción entre alumnos, profesores y alumnos con aplicaciones, con contenidos, los alumnos entre sí, que nos permiten aprender mucho de cómo podemos mejorar estas interacciones. Esta sería una primera representación de un ecosistema digital. Este tipo de representaciones son muy útiles porque yo les digo mucho a mis alumnos, ¿no? Pues esta es una definición muy, muy buena, pero como definición ahora tenemos que abstraerla y formar esa abstracción en nuestro cerebro. Entonces, esta abstracción al cerebro le gusta más en forma gráfica. ¿Por qué? Porque los elementos que constituyen una representación, un diagrama, nos ayudan a entender las relaciones entre los diversos elementos, ¿no? ¿Y qué logramos identificar? Pues siempre hay un ambiente alrededor que rodea nuestro ecosistema digital y que influye en él. Nosotros vamos a tratar de influir en el ambiente, pero sobre todo el ambiente es el que influye en el ecosistema digital. Luego, múltiples relaciones entre los elementos que conforman el ecosistema. Los usuarios, las personas, los dispositivos, las aplicaciones, aquí algunas de las populares, y el proceso de producción y exposición de los contenidos. ¿Sí? Hay que identificarlo y aquí es donde la metodología STEM nos puede apoyar mucho, pero nos apoya en todo el proceso. En cómo definimos adecuadamente las relaciones entre los usuarios, con las aplicaciones, con los contenidos a través de dispositivos. Y logremos ese aprendizaje y esa formación continua de todos los elementos. Y en los que no son personas, su mejora y su transformación. ¿Sí? Entonces, podemos empezar a aterrizar cómo es el enfoque sistémico aplicado a un ecosistema digital de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ese enfoque sistémico implica reconocer los objetos y fenómenos no aislados, sino vistos como un todo. Esta es una primera aproximación, pero cada ecosistema perteneciente a cada institución educativa, pues tiene su propia representación. Entonces, un primer abordaje sistémico es que pensemos en nuestro ecosistema digital, el que conforma nuestra institución educativa, cuáles son los elementos que lo componen, los subsistemas que lo componen. Esta división en subsistemas nos ayuda a un primer entendimiento. Ya que hemos identificado los elementos, los subsistemas, lo que sigue es describir o
proponer cómo queremos que estos elementos interactúen para que se pueda generar la sinergia, para que se pueda generar la evolución. ¿Sí? Entonces, si nada más identificamos los elementos, pero no identificamos cuál es el modelo de interacción, poco vamos a lograr. ¿Sí? Entonces, esta aproximación sistémica, pues sí, es un método analítico, en alguna forma reduccionista, porque reduce el sistema a sus elementos. Pero, después de entender sus elementos, lo que lo vuelve sumamente útil es entender los tipos de interacciones que existen entre ellos. Si logramos identificar los elementos, pero sobre todo entender cuál es la mejor forma de interactuar, lograremos ese funcionamiento ideal del sistema como un todo. ¿Sí? Y entonces podremos lidiar con la complejidad bajo este concepto. El sistema, los subsistemas, los subsubsistemas, los subsubsistemas. Siempre cada uno lo puedo estudiar por separado, pero nunca perdiendo cómo se relaciona con el sistema que lo contiene. Y de esa forma, nunca perder de vista que si un elemento funciona mal, el sistema se desestabiliza. Si los frenos no funcionan, si lo eléctrico no funciona, si transmisión no funciona, el coche va a dejar de funcionar. Y a veces se nos olvida eso. La influencia que tiene cada uno de los elementos o de los subsistemas en el funcionamiento total. Y entonces, como parte final de esta plática, nos enfocamos a cómo hacemos entonces un abordaje sistémico en los ecosistemas digitales para poder definir adecuadamente estas interdependencias, estas interacciones, estas relaciones y lograr los objetivos que pretendemos. ¿Sí? Entonces, partimos de esta premisa. Los ecosistemas digitales tienen incidencia en las acciones de los estudiantes respecto a su aprendizaje e interacción entre estos elementos, ¿no? Alumnos, profesores, docentes, contenidos y medios. ¿Sí? Entonces, cada uno de los elementos que conforman el ecosistema tiene incidencia en el proceso de aprendizaje. Y tenemos esta aproximación o esta representación que ya nos enfoca a un abordaje sistémico. ¿Sí? Entender cómo funciona esto es empezar a plantear, este es un modelo general que tendremos que adaptar a las características propias de cada ecosistema, de cada institución educativa. Entonces, siempre debemos visualizar el proceso bajo el cual funciona el ecosistema como una entrada. Aquí está puesto de manera general, ¿sí? Pero podemos visualizarlo como la información. En el caso del ecosistema digital, la información que entra al sistema y que empieza a ser transformada a través de las competencias, sobre todo las transversales que tienen los actores, profesores y alumnos, que interactúan a través de las aplicaciones sobre todo. ¿Sí? Entonces, con estas competencias transversales, con esta interacción entre profesor y alumno, que a veces puede ser directa, pero que casi siempre en un ecosistema digital es a través de aplicaciones, generamos una salida, que esperamos que sea que esta información de entrada se convirtió a través de las interacciones y la puesta en marcha de las competencias se convirtió en conocimiento, en decisiones, etcétera. Es decir, acciones, decisiones, comportamientos, conocimiento. ¿Sí? Pero además de esta interacción que se da entre los actores a través de las aplicaciones, no olvidemos que hay un ecosistema educativo tecnológico, ¿sí? Que influye sobre estos elementos. Y además, afuera de este ecosistema educativo tecnológico general, pues hay un contexto y una infraestructura institucional. Entonces, esto nos ayuda a visualizar, por ejemplo, que si nada más nos concentramos aquí en medio y descuidamos esto de arriba, pues si la infraestructura institucional no es la adecuada, pues este proceso no se va a dar sinérgico. ¿Sí? Si el contexto no lo tomamos en cuenta, cómo está influyendo
en la propia institución, en los alumnos, en sus padres, etcétera, estas interacciones no van a ser las adecuadas. ¿Sí? Entonces, para que esto nos genere una salida que se convierta en conocimiento, en comportamientos, en decisiones, pues tenemos un subsistema que produce y expone el conocimiento a través de contenidos. ¿Sí? Que permite que estas aplicaciones generen las interacciones adecuadas entre los actores. ¿Sí? Vean cómo siempre hay flechas de doble flecha, doble cabeza, para indicar que siempre hay una interacción entre ambos. Y este es otro factor que a veces también se nos olvida. Tenemos personas sujetas a emociones, motivaciones y una serie de factores sociales. Igual, si no los cuidamos, por mucho contenido, por mucha producción, por mucha tecnología, no se van a dar las interacciones adecuadas. ¿Sí? Y por otro lado, pues otro factor que influye, además de estas competencias transversales, otro factor que también hay que tomar en cuenta es que ya cuando estamos en un ecosistema digital, también requerimos de todos los actores el desarrollo de habilidades digitales. ¿Sí? Igual, si no cuidamos las habilidades digitales, estas interacciones no van a ser las adecuadas. Este material no va a ser tan útil y puede generar desmotivación, enojo, frustración, etcétera. ¿Sí? Entonces, también tenemos que cuidar las habilidades digitales y sobre todo el desarrollo de estas 4C. El desarrollo de una capacidad crítica para que entonces sean capaces de discriminar información, de buscar información, etcétera, que puedan comunicarse adecuadamente para que se generen las interacciones, sobre todo que colaboren entre sí y que puedan desarrollar sus habilidades creativas. ¿Sí? Entonces, este diagrama ya nos es muy útil porque nos permite entender los elementos, las formas de interacción y de qué manera podemos lograr que los procesos de salida se conviertan verdaderamente en conocimiento, en colaboración, en productos. ¿Sí? Vean cómo aquí nuevamente una doble flecha. ¿Por qué? Porque debe de haber un proceso continuo de retroalimentación que permita, desde las nuevas entradas, mantener el sistema en evolución y en desarrollo. ¿Sí? En alguna forma, pues este es el resumen, un poquito el resumen de lo que trae este diagrama. ¿Sí? Entonces, el ecosistema tiene una serie de factores abióticos que son, pues, el conocimiento, los contenidos, los medios, los dispositivos, el software, las apps, pero que influyen y hay que tomar en cuenta las características de la parte de biotipo, ¿no? De las personas que conviven en ese ambiente que se vuelve ubicuo, ¿no? Podemos romper las relaciones o las dimensiones tiempo y espacio. Entonces, en síntesis, el método a seguir para un abordaje sistémico sería el siguiente. Primero, hacerse consciente de que un fenómeno educativo no puede abordarse por unidades separadas, sino bajo el reconocimiento de un todo que compone un sistema de elementos que interactúan por un fin común. Reconocer los elementos principales que dan funcionalidad al sistema. Esta es una primera propuesta, pero no tiene que ser la única. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos elementos y cómo se relacionan e interactúan entre sí? Que sería el paso 3. Identificar las relaciones e interacciones que se producen reconociendo su nivel de importancia y la salida o producto que representan para el sistema. ¿Sí? Entonces, el todo como un conjunto de partes, pero que interactúan por un fin común. ¿Cuáles son los elementos principales que conforman este todo y cuáles son las relaciones e interacciones que se producen? Y entonces, no olvidarnos que ese sistema forma parte de un suprasistema que influye en el primero y que determina en parte su dinámica y funcionalidad. Entonces, estos 4 pasos nos sirven para objetivar las relaciones e interacciones producidas para hacerlas tangibles e interpretables.
Y aquí en este paso 6 es donde viene lo que comenté al principio de la plática. ¿Por qué a lo mejor el cambio de orden nos vino bien? Porque si se fijan, aquí hay un abordaje sistémico, partiendo de las definiciones de ecosistema y de ecosistema digital, las características de los sistemas, etcétera. Pero un último elemento que sirve, digamos, de cohesión y de pegamento es cuál es nuestra teoría que servirá como fundamento epistémico para la interpretación del funcionamiento del sistema. Es decir, objetivar las relaciones, las interacciones y comprender el funcionamiento del sistema tiene que estar inspirado, tiene que estar fundamentado de manera epistémica. La metodología STEM nos sirve como ese fundamento epistémico que nos permite entonces definir cómo queremos que se den las relaciones y cómo queremos que funcione nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, un abordaje sistémico sin tener este último punto, pues no nos sirve de nada. Porque entonces no tenemos un fundamento epistémico bajo el cual queremos que funcione el sistema y que le dé el cumplimiento de sus objetivos. Y entonces, después de todo esto anterior, podemos concluir lo siguiente. El enfoque sistémico permite rescatar elementos que no son visibles en una simple interpretación, pugnando por abordajes integrales, es decir, llamémoslo así, nos obliga a identificar todos los elementos, porque todos juegan un papel en el todo. Y a veces hay algunos que se nos pueden perder, en los que se reconozca la importancia y la incidencia de todos los elementos de un sistema y cómo se influyen unos con otros. Este enfoque es eficaz para destacar las interacciones que se van a dar en el sistema. Concentrando, decíamos, tiene que haber un fundamento epistémico que nos permita llevar a la comprensión de un fenómeno sin perder de vista todos los detalles que hacen que emerjan propiedades no reconocibles en las partes. Esto es lo más importante del abordaje sistémico, que podamos entender y generar propiedades que no va a poder generar cada una de las partes por sí mismas. Y que entonces nos van a dar esa posibilidad de no descuidar ninguno de los elementos que influyen en el logro de los objetivos. Las bondades del enfoque sistémico permiten generar conocimiento holístico, donde se comprende la funcionalidad de un sistema de manera integral, conociendo el todo y sus partes, y a la vez el resultado de la interacción de sus elementos. Y una última conclusión es que nos permite hacer abstracción visible, entendible, analizable y por lo tanto mejorable de una realidad constante en los centros educativos, donde las tecnologías se hacen presentes y están desde luego modificando la dinámica cotidiana de la enseñanza y el aprendizaje. De manera que podamos trascender del tiempo y el espacio para formar ambientes donde hay mediación tecnológica y que se pueda lograr un desarrollo de competencias, de habilidades, la producción de conocimiento y hacerlo llegar a todos los elementos del ecosistema a través de diferentes medios y dispositivos. Bueno, pues esa sería la conclusión de este abordaje desde qué es un ecosistema digital y cómo podemos analizarlo desde la perspectiva sistémica, del enfoque sistémico y del abordaje sistémico. Entonces, pues quedo a las órdenes de ustedes para preguntas o para comentarios, no necesariamente tienen que ser preguntas, comentarios que quieran hacer sobre el tema, aportaciones y que puedan ser útiles para enriquecer estos contenidos. Quiero agradecer de veras la distinción de la que fui objeto para poderles hablar de estos temas, un auditorio tan importante, tan elevado, fue todo un reto y pues estamos a sus órdenes ahorita o siempre para cualquier comentario. Maestro, doctor Hugo Martín Fernández, muchas gracias por su ponencia, por tan importante e interesante estructura que nos muestra, especialmente porque creo que no trata, como mencionaba hace un momento, de producir por producir, sino conocer cuáles son todos estos elementos que conforman la parte del sistema, ¿no?
y esta visión de identificar cada uno de los elementos como no elementos separados, sino como un sistema que funciona para un mismo propósito, creo que nos va acercando un poco más acerca de cuál es la filosofía que tiene la metodología STEM, que muy seguramente en el taller pues vamos a aterrizar con apoyo de la doctora. Por ahí al principio mencionaba la presencia del maestro Esteban Vázquez, quien es coordinador de esta serie de pláticas y este esfuerzo con los talleres. Maestro Sí, Esteban, ¿cómo está? Muy buenos días. muy buenos días y muchas gracias, doctor Hugo. Excelente su presentación. Le agradecemos su colaboración con este proyecto UNESTEAM que se está llevando a cabo y seguramente muchos de los participantes han tomado en consideración cada una de sus recomendaciones. Muchas felicidades y muchas gracias por su extraordinaria exposición. Gracias, doctor Hugo, a nombre de la Al Universidad del contrario, Noreste de yo muy Tampico, agradecido por la Tamaulipas. distinción, porque además todos estos conceptos los he venido manejando, pero como que para mí también significó un punto. Otra vez vuelve a integrar todo esto para darle un sentido, así que pues espero haber compartido cosas interesantes que a mí en lo personal, en la preparación, me fueron nuevamente muy útiles y muy interesantes, así que agradezco mucho, mucho la oportunidad. Pues mil gracias, doctor. Le cedo la palabra al maestro David Gallegos para ver lo de las posibles preguntas y respuestas que se estén dando. Sí, muchas gracias, maestro. Vamos a ir con la primera pregunta. Dice aquí la maestra Margarita Gloria Rojano. Muy interesante la forma de aterrizar el tema de ecosistema 4.0. Dice, ¿cómo puede desarrollarse epistemológicamente desde la teoría de la complejidad que promueve UNESCO? Bueno, yo aquí les recomiendo mucho leer a Edgar Morin. Yo creo que el mejor exponente de lo que es el pensamiento complejo, que incluso pues en algunos de sus escritos hasta cierto punto poquito revolucionarios, pues ha ido un poco contra el status quo del método científico y demás. Y que yo creo que pues nos da una serie de elementos para abordar la complejidad, ¿no? A mí me parece que hay muchas cosas que han nutrido el pensamiento de Edgar Morin, que ya lo conocemos como pensamiento complejo, y una de sus fuentes es precisamente la teoría de sistemas. Entonces, el entendimiento del enfoque sistémico y de las herramientas sistémicas nos ayudan mucho, ¿no? Y también les recomiendo mucho leer sobre cibernética. Ojo, en primera instancia, siempre que oímos el término cibernético, oímos algo así como que robots, inteligencia artificial y etcétera, ¿no? Sí, sí son aplicaciones cibernéticas, pero sobre todo la cibernética en su origen, lo que ha estudiado son los mecanismos vivos y su adaptación a su entorno. Entonces, después han intentado copiar esos mecanismos de adaptación a máquinas, a dispositivos y demás, ¿no? Pero entender a la cibernética como la ciencia de adaptación al cambio nos da también muchos elementos, ¿no? Porque ese es uno de los elementos más importantes de la evolución de un sistema, cómo se va adaptando al cambio, ¿no? Y al tener un desarrollo tecnológico tan acelerado, si no están estos mecanismos de adaptación, el sistema en algún momento puede colapsar. Se dio mucho en la pandemia, ¿no? Hubo instituciones educativas que no pudieron adaptarse a las condiciones, no estaban listas para adaptarse a las condiciones y muchos sistemas educativos desafortunadamente colapsaron. Entonces, yo recomendaría leer mucho a Edgar Morin. Hay muy buen material de gente que ha colaborado con él y que nos ayudan a entender cómo aplicar el pensamiento complejo y de esta manera hacer este entendimiento de una realidad y poderla dividir en los subsistemas que la integran y sobre todo en la forma en que se interrelacionan. Por ahí creo que hay algunas manos levantadas, no sé si son aportaciones o preguntas. Por ahí el maestro Jonathan, la maestra María Eugenia. Primero a las damas. Muy bien. Maestra María Eugenia.
el micrófono. Ya me escucho. Sí, no me hacía caso. Ay, no me hacía caso. Muy buen día, doctor, muy buen día a todos, compañeros. Muchas gracias por su plática tan clara, tan sencilla, porque bueno, aunque los contenidos pueden llegar a ser algo complejos, la verdad es que la explicación fue muy clara y muy sencilla. Fíjense que me recordé y yo quiero comentar sobre 2 puntos. Uno, hace poquito comentaba con un profesor que me preguntaba particularmente cómo había resultado esta experiencia didáctica durante la pandemia, digamos, ante los retos, ¿no? Y que si finalmente los resultados habían sido buenos o malos. O sea, si positivos o negativos. Y bueno, pues podemos ver desde diferentes enfoques. La síntesis, para abreviar, creo, si yo lo veo si lo analizamos desde la experiencia compartida que he tenido con mis alumnos, lo dicen negativo porque, bueno, pues por la frustración, la falta de socialización, las limitaciones que tuvieron al no poder asistir a asignaturas con talleres presenciales, prácticas, etcétera, etcétera. Y bueno, las limitaciones de cada uno. Pero en el caso de los maestros, tengo que admitir que fue positiva. Esto nada más refiriéndonos al ámbito profesional, no personal, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos el reto de adaptarnos sí o sí. Muchas veces era opcional, ¿no? Y cada uno buscaba finalmente cómo acomodarse o cómo adaptar sus contenidos y su cátedra a las habilidades que ya teníamos. Pero fueron retos de crear nuevas habilidades cuando muchas veces no nos interesaban. Y yo soy una de ellas, que digo, soy de comunicación, sí, conozco las herramientas, pero siempre confiada más al encuentro físico presencial con los alumnos. Sin embargo, tuve que meterme de lleno a la utilización de las nuevas plataformas y adaptarme a un modo actualmente híbrido, combinado, y bueno, ver los beneficios que nos pueden aportar ambos, ¿no? Y como usted mencionó una palabra muy aquí ad hoc que quiero reiterar, es la sinergia finalmente, porque actualmente no se trata solamente de una transmisión, sino que además estas plataformas nos permiten la interacción. Entonces ahí adaptarnos además nosotros, o al menos yo como profesor, además al hábitat o al ecosistema digital o al hábitat digital de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Y ser yo alumna nuevamente de ellos, ¿no? Eso les gustaba mucho porque les decía, bueno, ya terminamos la parte en que yo soy su profesora, ahora me voy a la parte en que yo soy su alumna y ustedes mis profesores, porque necesito que me ayuden a manejar. Les encantaba la experiencia. Bien, el siguiente punto, dice que también en cuanto a las disciplinas que manejo, digamos, desde mi línea de trabajo, la comunicación, he enfatizado mucho la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, que usted también aquí ha abordado perfectamente. Y creo que ya antes estaban las ciencias y los grupos disciplinares muy separados, ¿no? Como que eran de diferentes, vamos a manejarlo coloquialmente, diferentes élites, ¿sí? Y como que los grupos sociales, los grupos de las ciencias, que además a los sociales y humanidades no nos veían como ciencias y demás, ¿no? Entonces como que estos grupos. Actualmente las grandes demandas a nivel global están precisamente exigiendo la sinergia entre las diferentes disciplinas y las diferentes ciencias ante los retos que tenemos de frente aquí ante la era globalizada y sobre todo de buscar un desarrollo sustentable. Por eso es que me encantó, me sentí muy identificada con sus comentarios porque efectivamente ya tenemos una exigencia de frente de conjuntar las diferentes líneas académicas, científicas y con proyección social. Además, es decir, acercarnos más a las comunidades. En este caso, bueno, si hablamos en un ambiente educativo, pues a nuestros alumnos, ¿no? Pero también de qué manera podemos, compaginar el trabajo académico y en el entorno enseñanza-aprendizaje. Y bueno, ahí yo muy de acuerdo con que entiendo, los retos que nos va a demandar este nuevo sistema, ¿verdad? Así es. Yo creo que
la principal desestabilización que sufrió el sistema educativo fue que las interacciones cambiaron radicalmente. Digo, el tener una videoconferencia, pues pareciera que es parecido a tener alumnos en el salón, porque todavía nuestros procesos son muy expositivos y sustituyen la exposición. Pero el puro hecho de que el profesor le está hablando a una máquina, a una pantalla, a un micrófono, y no sabe qué está pasando con sus alumnos, o sea, son elementos de interacción que se perdieron. Y que había profesores que decían, es que no, yo ya no quiero trabajar así porque no veo a mis alumnos, no sé si están dormidos, no sé qué está pasando con ellos, y que si los obligamos o no los obligamos a que prendan las cámaras. Pero yo les decía, pues sí, los podemos obligar a que prendan las cámaras, pero pues tú te concentras en el material que estás usando. Si te vas a concentrar en estar viendo las pantallitas, pues te vas a distraer enormemente, ¿no? Entonces, en la dinámica de interacción y de cómo las fundamentamos para mejorarlas, porque claro que ofrece posibilidades de mejora, está mucho del futuro. Y muchas gracias por sus aportaciones. Maestro Jonathan. Gracias. Gracias, maestra María Eugenia, por su intervención. Muchas gracias. Antes que nada, maestro Fernández, la verdad es muy clara su exposición, la verdad, como dice la maestra, temas extremadamente complejos, los hizo extremadamente sencillos de comprender para nosotros, y la verdad eso sí es formidable. Si a mí me permitiera hacer una pequeña aportación respecto a un libro, claro. De hecho está por ahí el de Niklas Luhmann, en su famosa obra sobre la teoría de los sistemas, que creo que es la pionera en alemán, si no mal recuerdo, que habla precisamente de estos entornos de los sistemas, y él creo que definía 3, que era el social, el psicológico y el orgánico, y analizaba precisamente mucho lo que usted nos dice respecto de cómo la interacción de los sistemas, y usted lo ejemplifica de una manera formidable respecto al ponernos el ejemplo del coche, como un sistema, como puede ser el sistema de frenos, aunque sea un sistema completamente distinto, se interrelaciona con el de dirección, el mismo coche como tal, ¿no? La verdad sí, antes mi reconocimiento por eso, y la verdad ese libro pudieran tomarlo como referencia, porque precisamente todas estas funciones de las teorías de los sistemas de Niklas Luhmann es formidable. De hecho creo que es de los pioneros que empieza a analizar los sistemas como tal, ¿no? Si nos pudiera compartir el nombre en el chat, maestro. Claro que sí, maestro. Lo podamos tomar como nota, claro sobre sí. todo cuando son nombres extranjeros. Sí. No se preocupe, ahorita lo comparto en el chat, maestro. Muchas gracias. Sí, no, el abordaje sistémico y el enfoque sistémico pues se darán en la medida en que también nos formemos en la teoría de sistemas. Sí. Como una herramienta para lidiar con la complejidad. Ok, maestro. Un momento lo comparto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna aportación. Pues parece que ya no. Entonces, pues nuevamente agradecerles mucho su paciencia, su atención y haber compartido estos momentos con un tema que a mí, la verdad, desde hace muchos años fue tema central en mi tesis doctoral. Me apasiona demasiado. Pues muchas gracias nuevamente, doctor Hugo. Pues ojalá y tengamos oportunidad en otro momento también volver a platicar algo más sobre este tema que es bastante amplio, hay mucho por comentar y además, pues ojalá y podamos disfrutar de esa experiencia que usted nos ha presentado el día de hoy. Para los presentes les estoy comentando que en el chat se dispondrá del link para poder registrar su asistencia del día de hoy y resolver las preguntas que tendrían que ver con el tema que nos ha presentado extraordinariamente el día de hoy el doctor Hugo Martín Fernández Hernández, que representa la Universidad de Cristóbal Colón de la ciudad y puerto de Veracruz. Muchas gracias nuevamente, doctor, y nos vemos en la próxima reunión a todos los presentes. La próxima reunión es el próximo viernes ya por la tarde, que inicia el taller sobre la metodología STEAM. Gracias por haber participado y toda duda que tengan, la podemos ir resolviendo a través de estas exposiciones. Muchas gracias
a todos los presentes. Muchas gracias. Maestro, una pregunta. Estaba por ahí, decía el link en el chat. Sí. No lo alcanzo a ver. No, ahorita se va, ahorita ya lo están poniendo, no se preocupen. Gracias, maestro. Ahí va a aparecer. Sí, se pone ya compartí al final. por ahí el nombre, el del libro. Y aparte, como no te qué bueno que ya, el nombre del libro. porque lo pedía la doctora Margarita Gloria Rojano Salas. Ya lo puso el maestro Jonathan, ahí está en el chat gracias. de Niklas Luhmann, Teoría de los Sistemas, ya lo puso por ahí. Muchas gracias. Pues muchas Esteban, gracias. Una pregunta. Disculpe. Perdón. El material de la semana pasada, ¿en dónde lo podemos consultar? El material de la semana pasada, para revisarlo y resolver las preguntas, no está en el YouTube porque no lo han entregado de ahí, no me lo ha entregado David. Para los que no tienen la posibilidad de estar de manera sincrónica y que lo hagan en forma asincrónica, va a estar en el YouTube y también va a estar el link de registro para que puedan resolver y después de haber visto el video y participar para el porcentaje de asistencia de poder entregar el reconocimiento. Sí, buena pregunta, maestro Jorge Alberto. Muchas gracias, maestro Esteban. Sí. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? Si no es así, bueno, pues damos por concluida esta extraordinaria sesión que nos ha presentado el doctor Hugo y nos vemos en la próxima. Que tengan muy buena tarde los que son de México y que tengan un buen descanso los que están conectados con nosotros desde Europa. Muchas gracias. Hasta luego.